Buen día, jóvenes, un gusto para mí poderles compartir una explicación más sobre lo que es reacciones químicas. En este caso nos vamos a ocupar a hablar de reacciones químicas, lo que es el balanceo de estas ecuaciones, ¿verdad? Y vamos a utilizar el método de simple tanteo, en el cual este método consiste en agregar o quitar coeficientes de acuerdo a lo que nosotros queremos que es el balanceo. ¿Qué es un balanceo, jóvenes? Podemos decir que un balanceo es la igualdad en una ecuación. En este caso, la ecuación se compone de dos partes. La parte izquierda de la flechita significa reactivos y la parte derecha productos. Entonces lo que yo busco es que en la parte izquierda, que se llaman reactivos, con la parte derecha, que es productos, haya igualdad de átomos de cada uno de los elementos que participan. En este caso, si yo tengo 3 carbonos aquí, 3 átomos de carbono, aquí debo de tener 3 y viceversa. Entonces ese es nuestro objetivo, llegar a la igualdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregando coeficientes. Los coeficientes van antes de un compuesto o antes de un elemento. Es importante tener claro eso, ¿verdad? También es importante recordar que para utilizar este método de balanceo, simple tanteo, es necesario y es una buena recomendación primero balancear los elementos metálicos, luego los elementos no metálicos y por último el hidrógeno y el oxígeno. Es por ello que ustedes pueden ver que en la primera ecuación, para balancearlos, los he extraído aparte para poder tenerlos más claros, ¿verdad? En este caso podemos visualizar que en la ecuación no hay elementos metálicos, entonces coloqué los elementos no metálicos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. De esos 4 son no metálicos, pero según el orden nos dice que el hidrógeno y el oxígeno deben de ir al final. Entonces coloqué carbono, nitrógeno primero y por último hidrógeno y oxígeno. Por conveniencia, ¿verdad? Así nos dice la regla y es mejor el planteamiento y el balanceo más fácil para lograr el balanceo de toda la ecuación. Entonces vamos a colocar los átomos de cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a establecer entonces, si podemos ver, en los subíndices me indican los átomos de cada elemento, ¿verdad? Por tanto, yo tengo aquí de carbono, tengo 3 en los reactivos y acá, si ustedes pueden ver, no aparece un número descrito, pero es 1, entonces yo tengo 1 de carbono. De entrada puedo visualizar que hay un desbalance ahí. 3 y 1 no son iguales, entonces yo voy a agregar donde hay menos. Entonces voy a decir, bueno, ¿dónde hay menos? En los productos, ¿verdad? Ahora, en los productos podemos visualizar que yo debo de buscar un número que multiplicado con el que yo tengo, que es 1, me dé el número 3. Y yo creo que si sabemos las tablas, el número multiplicado por 1 me dé 3 es 3. Por tanto, yo voy a agregar un 3 como coeficiente, porque yo sé que 3 por 1 me da 3, que es lo que ando buscando, y ya se logra el balanceo. Hay que tener cuidado que cuando nosotros agregamos un coeficiente, hay veces que me desbalancea el elemento que anteriormente balanceé, valga la redundancia. Aquí, como vengo empezando, pues no me trastoca ningún plan, ¿verdad? Vamos al siguiente elemento, nitrógeno. El nitrógeno es importante también conocer la parte anterior a este tema. ¿Cuántos átomos hay del elemento nitrógeno? Pregunto. Entonces, usted ahí en casita se estará preguntando cuántos elementos habrá y de repente está haciendo los cálculos necesarios. Si usted observa aquí, como hay un paréntesis, siempre que hay un paréntesis afuera debe de haber algún valor, un subíndice. Este subíndice multiplica todo lo que está dentro. En este caso de nitrógeno aquí podemos ver que no hay número, pero sabemos que hay un 1 omitido y este 1 debería de multiplicar al 3. Y en el caso que hubiese un coeficiente aquí, este coeficiente multiplicaría al número que está afuera y este a su vez multiplicaría al que está dentro. Es una cadena, ¿no? En este caso, como no hay coeficiente establecido, entonces decimos que es 1 por 3. Y ahí nos va a quedar 3. Entonces tenemos 3 átomos de nitrógeno. Perfecto. Vámonos a los productos. De productos ustedes pueden visualizar que muy claro dice que hay 2. No nos podemos perder ahí. Entonces, si yo veo que 3 y 2 hay un desbalance también. Entonces lo que debo de hacer es agregar donde hay menos. Pero resulta que si yo me pongo a identificar qué número multiplicado por 2, por este 2, me dé 3, no hay ninguno. Y yo tengo que agregar coeficientes enteros, ¿verdad? Entonces no me sirve un número entero acá porque no hay ninguno. Si yo multiplico 1 por 2, logro 2. Si pongo 2, 2 por 2, 4 y no alcanzaría a lograr 3. Entonces cuando ocurre esto, lo que viene a hacer usted es un intercambio. Este 2 multiplica el coeficiente, sirve de coeficiente del compuesto que contiene este elemento,
y viceversa, se trastocan, entonces se combinan, mejor dicho. Entonces este 2 va a multiplicar al compuesto que contiene este elemento. En este caso todo este es un solo compuesto, aquí va a poner usted el coeficiente 2. Y este 3 va a ser lo mismo, va a multiplicar al compuesto o al elemento que contiene a este elemento, en este caso nitrógeno, sería aquí 3, ¿verdad? Entonces cuando yo hago ese intercambio, ¿qué alcanzo? Si observan ustedes, aquí ahora voy a tener 3 por 2. El coeficiente multiplica el subíndice, sería 6. Y de este lado voy a tener, recuerde que yo tenía 1 por 3, 3. Y ese 3 por este 2 ahora sería ahora 6. ¿Qué notamos ahí? Que se balanceó el nitrógeno, pero cuando yo agregué este numerito me desbalanceó al elemento que antes había balanceado, que era carbono. De carbono yo tenía 3, pero al agregar este 2 me va a multiplicar a todos estos coeficientes, a estos subíndices. ¿Miren? Entonces aquí ahora voy a tener 2 por 3, 6. 6 átomos de carbono. Me desbalanceó. Entonces tengo que atrasar otra vez el proceso y vuelvo a balancear al que ya había balanceado y en este caso se desbalanceó. Entonces tengo 6 ahora de carbono. Aquí tenía 3, entonces significa que este 3 tiene que reemplazarlo por otro número. Entonces tenemos que borrar y vamos a buscar otro número que multiplicado por este 1 me dé el número que ando buscando, que sería 6. En este caso sería 6. 6 por 1, 6. Y ahí ya está balanceado el carbono y el nitrógeno. Pues procedemos ahora a balancear el hidrógeno. Para balancear el elemento hidrógeno hacemos lo mismo, ¿verdad? Primero nos fijamos en el subíndice que contiene a este elemento en los reactivos. Si ustedes pueden ver ahí, el hidrógeno tiene 5, muy claro. Entonces, como hay un coeficiente, ese 5 multiplicaría, entonces serían de hidrógeno, tendría que tener 10. 10 átomos hay de hidrógeno. Vámonos a los productos, a ver cuántos tengo. De hidrógeno, pues aquí solamente aparece una vez, pues 2 tengo. Entonces yo tengo que colocar un 2 y veo que 10 y 2 no se parecen, no son iguales. Por tanto, voy a agregar donde hay menos, que es aquí. Ahora, ¿cuánto voy a agregar? ¿Qué número multiplicado por este 2 me da 10? Bueno, pensamos y definimos que es 5. 5 por 2, 10. Y listo, balanceado. Este número que yo agregué ahorita no me perjudicó a los elementos nitrógeno y carbono. Si ustedes ven, solo perjudica al hidrógeno y al oxígeno. Listo, ya lo tengo. Ya nos toca el elemento final, que es el oxígeno. Vamos a ello. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos el conteo. ¿Cuántos tengo como índice de ese elemento oxígeno? 3, miren. Pero como está entre paréntesis, multiplíquelo con el número que está afuera. Entonces sería 3 por 3, 9. Pero como hay un coeficiente, entonces de 3 por 3, 9. 9 por 2, 18 tendría de elemento oxígeno. Y vámonos al lado de los productos, donde yo voy a hacer un conteo. Si ustedes ven ahí, el oxígeno aparece 3 veces. Aparece en este compuesto, el dióxido de carbono, aparece en el agua y aparece por sí solo. Entonces podríamos afirmar que vamos a hacer una suma de 3 valores. Primero acá, mire, 6, primero hay 2 aquí, pero como hay un coeficiente por 6 serían 12. Aquí tengo 12 de oxígeno. Aquí hay 1 por el 5, serían 5, más los 12 que tengo son 17. Y 17 más 2 serían 19. Entonces, si usted ve, hay un desbalance y hay que balancearlo. Y vamos a ver qué método podemos utilizar para poderlo balancear. Entonces, continuando con esta explicación, tendríamos que balancear el oxígeno. Este oxígeno tengo 18 y 19. Yo tengo que agregar números acá para que complete o me alcance llegar a 19. Entonces, usted me dirá, ¿qué número multiplicado por ese número 18 me va a dar 19? Entonces, no existe. Entonces, cuando usted tenga esta relación, no me vaya a invertir. Eso ya no aplica acá, ¿verdad? Acá lo que tiene que hacer es que aquí, como solo tiene un solo compuesto, es cambiar el número que teníamos anteriormente por un múltiplo de este mismo. Si aquí tengo un 2, entonces lo voy a cambiar por otro múltiplo de él, que sería el número 4. Pero al hacer ese cambio, tenemos que tener claro que ese número que voy a agregar ahí me va a desbalancear todo lo que antes ya había balanceado. ¿Por qué? Por este oxígeno que llegamos al final, que no se quedó balanceado. Entonces, cualquier número que yo agregue ahí me va a perjudicar al resto de ellos. Vamos a proceder entonces a ver cómo quedaría balanceado el oxígeno. Veamos. Tengo 3 acá de oxígeno. Por estos 3 son 9. Y 9 por 4 ahora serían 36. ¿Ya? Ahora vámonos al lado de los productos. Yo aquí tengo los productos, si ustedes pueden ver, tengo 12. Aquí tengo 5, habíamos dicho, son 17 más 2, 19.
Entonces yo tengo que buscar que este 19 se convierta en 36. Pero estamos claros que al agregar este número 4 me modificó todos los anteriores que había balanceado. Entonces, ¿cómo quedaría entonces de carbono? De carbono ahora yo tengo 4 por 3, 12, y anteriormente tenía 6. Aquí entonces significa que este carbono de 6 tiene que pasar a 12. Para ello yo tengo que borrar el que había agregado, porque esto se puede. Entonces 12 por 1 serían ahora 12, está balanceado. Ahora vámonos al nitrógeno. El nitrógeno yo tenía 1, pero como estaba entre paréntesis se multiplica por 3. 1 por 3, 3, y 3 por 4 serían 12 también. Entonces significa que el nitrógeno, acá donde yo tenía 3, tengo que borrar porque yo no necesito un 3. Necesito un número que multiplicado por 2 me dé este 12. Entonces el número sería 6. Entonces aquí tendría 6 por 2, 12, balanceado. El hidrógeno por su parte yo tenía 10. Si ahora vemos el cambio, 5 por 4 ahora van a quedar 20. Y del lado de los productos aquí yo tenía 10, pero había agregado un 5. Entonces este 5 va a desaparecer y voy a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 20. Que ese número sería 10. 10 por 2, 20. Y está balanceado hasta el momento. De oxígeno habíamos quedado que habían 36. Vuelvo a explicarlo. 3 por 3, 9. Y 9 por 4, 36. Vamos a ver ahora del oxígeno. A ver cuántos hay que agregar. Aquí tengo 2. 2 por 12 serían 24. 24 más 1 por 10 es 10. Más los 24 serían 34. 34 más estos 2 serían 36. Y ahí estaría balanceado esa ecuación, que es uno de los más complejos de esa guía que usted tiene que resolver. Luego le voy a explicar otros problemitas más de esta misma índole. Le comparto este para que usted vaya viendo de que hay problemas que pueden ser fáciles y hay otros que pueden seguir siendo más complejos, ¿verdad?